Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Casa de la Tertulia. Mi nombre es Ana Rosalde Medina Arellano y pues hoy estamos iniciando una nueva fase y qué mejor que con una gran invitada, alguien que conocemos, una trayectoria educativa, política, en una biblioteca andando, una enciclopedia andando, la licenciada Delda. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciada, de verdad es un gusto el día de hoy tenerla con nosotros. La primera fase del programa será porque nos deleitará con un bocadillo y más adelante pues estaremos platicando largo y tendido. Yo no soy buena cocinera, siempre lo he dicho, usted se lo decía tras cámaras, pero sí doy buenas conversaciones, entonces yo creo que esa va a ser la misión del día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Será un privilegio compartir esta buena comida, saludable comida, y para mí es un honor ser su invitada este día. ¿Por qué decidimos hacer jocón? Porque todo también, el por qué escogemos un platillo a veces nos recuerda algo. Yo soy muy de tiempos, de recuerdos, de personas, entonces esto debe de recordarle algo. ¿Por qué jocón? Por mi abuela Juanita. Doña Juanita Gordillo era mi abuela y ella me enseñaba a cocinar tantas cosas y el jocón era una de sus mayores especialidades. Y lo saludable del jocón, lo rápido que resulta para hacerlo. Y lo diferente porque normalmente nosotros utilizamos otro tipo de ingredientes. Me pareció extraño cuando usted me dijo quistán, entonces, ¿por qué quistán? El quistán es una hierba medicinal ancestral. Quien tenga problemas con reflujo y gastritis, aquí está la maravilla de la naturaleza. Y esto combinado con pollo y todo, entonces el quistán es una hierba ancestral que casi todos los guatemaltecos debiéramos de tener en casa. No, déjeme decirle que de verdad uno no sabe los beneficios de las hierbas. Uno normalmente compra químicos, pero lo mejor está en lo natural. No le ponemos esa atención debida, pero las ahorita sí. Definitivamente. Bueno, entonces la cocina es suya, la plática es mía. Bienvenida. Muchas gracias. Pues esta mañana vamos a hacer cocón. Yo quiero recordarle los ingredientes del cocón. Yo sé que hay cocón comprado en cajitas, ¿verdad? Pero Ese esto lo conozco bien. Es lo artesanal, al 100. Pues tenemos esta hierba, que es pina, por cierto, el quistán natural, el 100 es con espinas. Ya lo tenemos ahí listo y fresco. Todo, para mí toda la cocina siempre es tomate, cebollas y ajos, siempre. No necesitamos ninguna otra cosa para dar sabor a una comida. El quistán le da el toque verde y los 1000 tomates que ustedes ven aquí le termina de dar ese toque verde. El pollo, ustedes saben que es la proteína, y espesamos ese recado que lo vamos a licuar aquí todo cuando ya esté con un poco de masa. Si se dan cuenta, no tenemos nada químico en esta receta y sí mucho de saludable, porque tampoco vamos a utilizar aceite, licenciada. Esa es otra bondad de esta comida. La piel del pollo, a los que queremos andar fit. Eso. La piel del pollo en su momento es la grasa saludable que se va a desprender de allí y la vamos a retirar en su momento. Tenemos todo listo entonces para poder cocinar, incluyendo la masa que tenemos aquí ya lista para poder espesar nuestro recadito. Y obviamente con esa buena tertulia de su grata compañía. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a darle manos a la obra. Procedamos entonces a cocinar. Bueno, regresando a nuestra tertulia, licenciada, ¿cómo fue su infancia? ¿Dónde estudió? ¿Qué la marcó para esa carrera que usted pues ha trabajado tanto con niños, con jóvenes, con adultos, que la apasiona y es la docencia?
Bueno, mi infancia fue muy tranquila. Yo crecí en un hogar donde mi padre tenía una buena economía. Había demasiada abundancia de dinero con él. Y yo recuerdo que mi madre le decía que no nos acostumbrara al dinero, porque si él no estaba un día, Todo eso iba a cambiar. Y mi madre con boca de santa fue así. O sea, cuando yo tenía 10 años, me marca el secuestro de mi padre y ahí se termina la plata. Y entonces junto a mi mamá hay que trabajar para resolverse la vida. Entonces, si me pregunta qué me marcó en la vida inicialmente, el secuestro de mi papá. O sea, saber que él está secuestrado 3 días, tener que ir a reconocer su cadáver al anfiteatro dentro de muchos cadáveres. En esa época de 1982 es muy Yo creo que es un difícil. pasado muy difícil para Guatemala. El que conoce la historia conoce su presente y su futuro y conocer qué sucedió en esa época marcó también la vida de muchos guatemaltecos, de muchos profesionales, porque hay que reconocer que fue un punto de aparte. Sí, sí. Entonces mi papá, en esos pocos años que compartió con nosotros, la tertulia en la mesa era política. Nosotros éramos unos güeros, mi hermana, que en paz descanse, hace un año que descansó, mi hermana y yo sobre todo, que éramos las mayorcitas. Siempre escuchábamos hablar de política. En aquel momento, mi padre siempre hablando en el tema del Partido Revolucionario, que era donde él participaba. Cuando lo veíamos leer, escuchar marimba y escuchar noticias. Y siempre con el periódico bajo el brazo porque había que leer. Eso marca. O sea, un niño aprende a leer si sus padres leen, aprende a interpretar cosas si sus papás le propician, más que solo el teléfono, otras formas de aprender. Cuando sucede esta situación en la familia, que imagino que fue algo muy duro, como usted bien lo dice, licenciada, marca, en algún momento usted dijo, no quiero saber más de política, no quiero involucrarme en la coyuntura del país, o es cuando usted dice, no, si yo tengo que involucrarme también, porque si yo quiero cambio, si no quiero que las cosas queden como están, tengo que involucrarme, porque hay que reconocer que hasta la fecha usted y su señor esposo son personas que siempre están dentro del tema político del departamento, y bueno, hay que reconocerlo a nivel nacional. Sí, mire, como yo tenía esa corta edad, mi mamá siempre estaba diciendo, ven que la política es mala, porque el que se mete a política lo matan. Ven, a su tata lo mataron por político. Yo crecí con ese discurso. Es indicar a la licenciada que cuando matan a mi papá, yo perdí el grado. Yo perdí sexto primaria. Estudié hasta ese grado perdido, estudié en la escuela María Chinchilla. Pero desafortunadamente perdí porque un niño siempre es tocado por ciertas condiciones familiares. O sea, la gente que nos está viendo debe saber que la pérdida de un ser querido, el divorcio de los padres, la separación, la pérdida de trabajo, tantas condiciones hay para que el niño no rinda en el estudio, pero no porque sea tonto, ¿verdad? Sin embargo, mi madre en sus pocas letras, ella decía, Delda perdió porque es tonta, ¿verdad? Y como no le gustó estudiar, tiene que trabajar. Y así lo hacía. Yo por enumerar y recordar uno por uno los trabajos que fui desempeñando en la economía informal, ¿verdad? Nosotros somos vendedores natos y nunca trabajé por mes, siempre mi mamá nos enseñó a vender y así nos ganamos la vida honradamente. Como todos saben, mi madre vendía en la Avenida La Libertad billetes de lotería, ¿verdad? Ahí en la puerta del almacén La Mariposa. Ya estábamos saludando. ¿Verdad que sí? Ya la juventud ya no conocía ese almacén, pero ahí existió lo que hoy es la Plaza América, porque era el almacén La Mariposa era tener todo lo que hoy tiene la Plaza América en chiquito. Entonces ahí su mamá siempre con una sonrisa saludando, de verdad que es algo que uno recuerda, son de las personalidades que uno recuerda en su infancia, ¿no? Sí, licenciada, mi madre ahí estuvo siempre y siempre testificada de Dios porque tenía el trabajo. Miren,
A cada billetito de lotería le ponía solo Cristo salva, solo Cristo salva. Esa era su entretención y era una forma de predicar. Pues luego estudié en el Colegio de la Ilustración, vale la propaganda. Ahí estudié. Y Wow. pues nos fue bien. Nos fue bien gracias a Dios y a su misericordia y al esfuerzo de mi mamá. Creo que es algo que hay que reconocer. Vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar con esta plática que tenemos el día de hoy, larga y tendida. Bueno, retornando a nuestra tertulia, licenciada, hablamos ahora de su formación académica en la universidad, pero ya como docente. ¿Qué se siente formar esas mentes de jóvenes, sobre todo en el ámbito político, que esa es la cátedra que usted tiene designada? Sí, en el ámbito político yo creo que el Estado como tal nos sigue debiendo formación a la gente. Para empezar, desde la escuela primaria, a través de los gobiernos escolares que tanto se dice que los van a elegir, pero hay veces que no es en sí un ensayo democrático. Pasan a básico y parece que ahí se olvidan de la política, o sea, pareciera que la política, que es la ciencia de administrar un pueblo y de poder hacer toda la incidencia necesaria para la administración correcta y efectiva de sus recursos. ¿Ha habido alguna vez en que se le ha acercado a alguien y le ha dicho, mejor no toquemos este tema, licenciada, vayámonos un poco más liviano, porque yo sé cómo está la hora de la entonces, ¿ha habido alguna situación en que le han dicho, no, es mejor tocamos con pinzas? Fíjese, licenciada, que hay cierto grupúsculo que tiene cooptado a cierto gremio que me envían espías cada semestre. So pretexto de ir a estudiar para abogado, en realidad son trabajadores de cierta empresa. Y lo único que van es a escuchar y obviamente entran a un grupo de WhatsApp que yo tengo y a ver cuál es el discurso mío y la tendencia. La tendencia ideológica mía siempre va a ser la que la USAC nos marcó desde sus orígenes hace mucho tiempo. La cual ha cambiado. Eso sí, pero la mía sigue siendo un pensamiento diferente, una Guatemala diferente, licenciada, donde ustedes y nosotros, todos los guatemaltecos, podamos estar mejor. ¿Qué pasó o cuál es su punto de vista? Yo escucho a mis papás, escucho amigos de mis papás en que hablaban que en el tiempo del conflicto armado interno había mucha participación de la San Carlos, había mucha participación del joven, denunciaba, estaba molesto. Ahora vemos una juventud dormida que no se involucra, que no le interesa, que realmente solo lo que está en el teléfono, que está en redes sociales, pues es la única situación que escuchan o conocen, pero no se involucran. Sí, ¿Qué pasó? y los pocos que se involucran muy a su favor. Pues lo que pasó es que la gente dejó de leer y los maestros dejaron de leer. Como los maestros forman e informan, entonces ahí tenemos el gran debate. Ahora, la juventud sí puede y quiere participar, pero los pocos líderes que van surgiendo son cooptados. Yo conozco por ahí a alguien que hace 15 días se graduó por ahí de cierta carrera. El joven muy beligerante, capuchadito, buenos discursos. Yo aplaudía ese patojo y en el Parque Central me acompañó en manifestaciones del 20 de octubre, no lo olvido, y lo felicité por ser así consecuente y aguerrido. De repente el patojo cambió su discurso. Yo lo encontré y como es mi estilo, le pregunté, ¿qué pasó? ¿Y usted por qué está ahora calladito y complaciente por otro sector? Licenciada, le ofrecieron la graduación si él se silencia. ¿Y quién no va a caer ante esos grandes ofrecimientos? Y sí, lo grabaron. Entonces, con mucha vergüenza hay que reconocer eso, que no se atrevería otro profesor sin duda a reconocer. Pero la graduación de él compró su silencio. Ahí él dejó de ser el estudiante beligerante que cuestionaba un sistema que, por cierto, en la USAC se sigue ahora replicando. Ya no se puede. Sí, entonces sí tenemos jóvenes que quieren participar. Me he encontrado con muchachos que han descollado en algunos temas y para sintetizar lo más reciente,
este día que a medianoche se cocinaba la reelección de ustedes, ya saben quién, para no entrar en más detalle, yo tenía en el teléfono a 9 estudiantes que me estaban diciendo, licenciada, sí, ahorita van a votar, sí. Yo estaba en mi cuarto tratando de seguir con ellos y después dice mi esposa, De medianoche ya. sí, Delna me dice, eran las 2 de la mañana, ¿tú estabas ahí? Sí, habían 9 estudiantes que creen en mí. Y si yo les pude internalizar el discurso para que ellos le pongan ojo al tema político, le dije, yo soy la primera que con el ejemplo le tenía que poner. En el momento que yo dejara de estar en ese chat, los jóvenes dirían, a ella no le interesa nada. Y el subcátedra es solo casar. Pero siempre hay que tener cuidado, Linda, que el discurso y la práctica vayan de la mano. Yo creería que en eso están los que me ser coherentes. Coherencia. Aprovechando que tomó el tema de lo que sucedió hace unos días, que definitivamente fue una cuestión que creo que se alargó tanto, mucho, sino yo sí tengo que reconocer que me quedé dormida porque no soporté de verdad verlos pelear y verlos, bueno. Sin embargo, no sentir a la población de lo importante que se estaba jugando ese día. Sí, muy bien. Que es la Corte de Constitucionalidad para el guatemalteco. La Corte de Constitucionalidad es la máxima autoridad en materia de los derechos que la Constitución le da a todo ciudadano. Si usted dijo que no le interesa quién queda magistrado de la Corte de Constitucionalidad, sepa que un día quizá por un litigio de una propiedad usted puede ir a presentar un amparo. Es la última rati a presentar un amparo a la Corte de Constitucionalidad y ahí se va a enterar usted que sí era importante qué magistrados integran la Corte. Que en este momento vamos mal porque, por ejemplo, el Colegio de Abogados y Notarios buscó dentro de lo que había lo mejorcito. Y fue una lucha muy grande para que pudiera llegar Astrid Lemos allí. Pero resulta que ahora con lo que hace el Congreso, nos quedan deudas sin duda. Esperemos a ver cuál será la propuesta que nos hará el señor presidente para equilibrar pues esta corte que se está creando. Sí, este país va a cambiar cuando dejemos todos de pensar en nuestros intereses. Porque si me preguntan en honor a la justicia, como paladín de ella siempre, yo creería que el presidente no debe pensar más. Inmediatamente debe pensar, aquí está el juez Miguel Ángel Gámez, que con creces nos demostró de qué está hecho el tipo. Sin embargo, ya empezó el jala y estira a otros niveles. Mire que esta mujer está muy buena, esta también porque es indígena, esta también. No, hombre, reivindiquemos a aquel que hasta se fue al exilio por hacer las cosas bien en este país. Yo creo que él es la mejor opción. Sin embargo, él espera. El presidente tiene la última palabra. Esperemos esos asesores hoy sí hagan su labor, hagan su trabajo. Sin embargo, ¿qué papel juega esta corte en los diferentes ámbitos del país, licenciada? Lo que pasa es que en este momento, si todos los guatemaltecos decían que Consuelo por aquí, que se va por allá, pero ahora resulta que si ella deja el cargo, obviamente de queja, pero aunque todavía dejémoslo así, quizá, pero pensemos en que lo deja, en que se va, porque termina su periodo. Pero vamos a partir aquí todo de supuestos, ¿verdad? Pero supuestamente hay actos ilegales que se hubiesen realizado. Viene el organismo judicial y hace su trabajo, el nuevo MP hace su trabajo, pero ese trabajo conjunto, el nuevo MP, por ejemplo, y el OJ ya un poco más relajado, pero haciendo las cosas bien, dicen que esta persona va presa, digamos, extrememos esas medidas, pero entonces viene ella, interpone un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y si en la Corte piensan que la señora no tiene por qué ir a sufrir ciertas condenas o penas, pues aquí sus amigos aliados de la Corte de Constitucionalidad la pueden proteger. Su blindaje está
en la Corte de Constitucionalidad. Que aunque Bernardo Arevalo lo eligiera, por ejemplo, a Miguel Ángel Gálvez o a alguien de los más cercanos por ahí, aún así van a quedar 2 magistrados de la línea menos mala, porque perfecto es algo Jesucristo, ¿no ustedes? Pero van a quedar 3 de otros criterios y todo. Entonces la gente después va a decir, sí, miren, fulano no sirven, mengano no sirven, sí, pero la Corte de Constitucionalidad emitió un dictamen y ese no lo puede contrariar ni el presidente Arevalo. Y preocupante porque definitivamente hace unos días cuando se da toda esta situación en el Congreso, lo que sí corría en los pasillos era, yo creo que el malestar también de la población afuera. Yo creo que los diputados siempre han tenido redes sociales, tenían para saber cuál era la verdadera voz del pueblo. Ellos lo que deberían de fungir no lo están cumpliendo. Al final muchos intereses y mucho dinero corrió ahí, pero no es lo que realmente el guatemalteco que se involucra se vio reflejado. Sí, no, definitivamente es una... Hay que reconocer que yo también lo veo como una parte de... Hay que hacer más trabajo de lobby, o sea, más trabajo en pasillos del Congreso, más temas de negociación. Pues, o sea, cuando la gente ve que llegaban a negociaciones, es que así se funciona este Estado. O sea, no tenemos otra cosa. Para que yo consiga que usted crea en mí, vote por mí en ciertos espacios, tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo. Y yo creo que... Esa pugna que existe en el Congreso con el presidente ha afectado mucho. Sí, ha afectado mucho y dicen, porque yo no estaba dentro del Congreso, bueno, sí he estado dentro observando cosas, pero no soy parte de, ¿verdad? Dicen por ahí que quizás hace falta a veces ser un poquito más dialógico los diputados de la bancada oficial con el resto de gente, ¿verdad? Esas primeras horas de la participación de Tamuel, sí, definitivamente creo que fueron cansadas, fueron bastante de choque, que de alguna manera también fue cansado. Pero también no se le olvide que un diputado Suchitepeques pasó 12 horas hablando en el micrófono y hablando cualquier cosa, ¿verdad? No digo el nombre aquí para no hacer publicidad gratuita, pero creo que la estrategia de este muchacho, que me parece un patojo, ¿verdad? Fue una buena estrategia, pero el trabajo no tenía que ser allí en el micrófono, el trabajo tenía que ser antes, dialogar con esos temas. Ahora, esos 100 diputados también están viendo su conveniencia. O sea, que estamos en campaña y campaña anticipada y están viendo su futuro y lo que han hecho. Bueno, algunos ya saben que están en campaña, así, otros creo que todavía no se han enterado. Y también estos están viendo su futuro. La Corte de Constitucionalidad me va a blindar, porque yo diputado he sido corrupto y sucio. Bueno, aquí no termina de construir un hospital, ¿no? Ustedes, pero bueno, de eso ya no podemos hablar acá. Entonces, ¿y yo qué quiero buscar? Inmunidad. ¿Y quién me la puede dar? La Corte de Constitucionalidad. Y por eso voté con esos 100. O sea, la vergüenza pasa, dice por ahí, pero el pisto no. Vamos a ir a un corte comercial y ya para finalizar, ya vamos en la parte culminante. A regresar, pues también vamos a probar esas delicias culinarias que el día de hoy nos presentan. Bueno, licenciada, ya retomando el tema y ya casi en el cierre de este programa, que de verdad agradecemos conocer pues los diferentes puntos de vista que usted tiene de lo que sucede en esta bella Guatemala, que siempre he dicho se caracteriza por tener gente trabajadora, paisajes preciosos. Lamentablemente hay partes oscuras que todavía hay que trabajarlas, en las cuales pues esperemos que las cosas cambien. ¿Cree usted que los guatemaltecos confían en las instituciones? ¿Deben de haber cambios? ¿Qué es lo que se espera en estos próximos elecciones? Que al final las personas creen que no es importante la persona que se designa para alcalde, para diputado, para presidente y para los diferentes puestos en las diferentes cortes, pero sí, todos son un engranaje para, al final de cuentas, una Guatemala diferente. Sí, gracias, licenciada. Yo creo que hay que entender, los guatemaltecos deben saber que lo que pasó en las elecciones de segundo grado serán los que marquen el parámetro de lo que va a seguir pasando.
Los magistrados que quedaron en el TSE son los que van a decidir qué partidos participan y qué partidos no. Es decir, tema Cabrera. ¿Cuál va a ser el juez? ¿Y cuál va a ser el juez? Ellos van a poner las reglas de juego. Otra vez puede quedar fuera Arzú, otra vez puede quedar fuera Telma Cabrera, otra vez pueden quedar los que ellos quieran. Por eso era tan importante las elecciones de segundo grado, que yo creo en política que terminan siendo más importantes que las elecciones generales. Fíjese. Al final son los que mueven. Son los que mueven el ajedrez real. Y nosotros, como se lo decía hace unos días, somos los jugadores que no nos dan la pelota, solo miramos. Somos los que estamos en la banca. Como buenos gatitos para dónde va. Sí, si los guatemaltecos seguimos igual, sin informarnos, sin leer, y si no leemos, preguntemos. Y sin involucrar. Y sin involucrarnos. Pero igual la motivo a participar. Esta es mi tribuna y esta es mi forma de participar. Poder escuchar a personas como usted, que al final de cuentas sirven para que abramos los ojos, para que participemos y nos enamoremos, que no veamos que esto es algo, esto no es para mí. Al contrario, si no participamos, si no nos involucramos, no tenemos el poder de señalar o bien de hacer una buena crítica. Exacto. Yo he estado licenciada como una forma, la Universidad de San Carlos nos dice ir y enseñar a todos. He estado saliendo con estudiantes a capacitar sobre la ley electoral y de partidos políticos, animando a la gente que haga sus propios comités cívicos y que participen. Ahora, ahí tenemos un gran valladar. ¿Quién financia las campañas políticas? Porque eso es lo que en realidad detiene la participación de la gente buena. ¿Quién va a financiarte tu campaña política? Porque ya no estamos. Antes, y hacemos un parteaguas, pues yo lo hago así en el aula con los estudiantes, antes era simpatía. Usted caía bien y su discurso vendía imagen y usted ganaba las elecciones, licenciada. Pero hoy, desgraciadamente, desde que aparecieron los regalitos de láminas, de bolsas y lo demás, si usted va a un meeting y no lleva 500 bolsas para regalar, usted regresó vacía del meeting. Y que hay que regresar también de que hasta los mismos comités tienen un techo presupuestario más pequeño que los partidos políticos grandes. Pues, entonces van con una gran desventaja, que digamos son los partidos o los comités que llevan personas tal vez con otros ideales. Exacto. Echa la ley, echa la trampa. Sin embargo, yo sigo creyendo que Guatemala puede ir más allá. Le sigo apostando a la lectura, licenciada, y a que los maestros se involucren para conocer y conociendo empiecen desde sus aulas con un discurso a cambiar los escenarios de Guatemala. ¿Qué le espera a Guatemala? Si Guatemala ahora elige ultraderecha, pues no se imaginan qué le espera a Guatemala. Y sin embargo, no también estamos diciendo que Guatemala está reclamando de las autoridades un poco más de energía, porque quien tenga poder y no lo haga valer, también la historia será la que lo juzgue. Muchísimas gracias, licenciada. Nosotros nos quedamos con esta delicia. Nosotros nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y definitivamente esta es la tribuna de la tertulia, en donde pues estaremos conociendo pues a personajes que definitivamente marcan una historia en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, licenciada, nuevamente por la agradecida yo por la invitación. Mil gracias por el favor de sintonizarnos. Bien,